¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Proceso TV. En esta ocasión vamos a leerles brevemente un comunicado que sacó la revista que hoy está en circulación y que tiene que ver con esta alianza. Por así convenir a sus intereses, Rompeviento TV y la revista Proceso decidieron interrumpir la alianza que establecieron para producir y difundir conjuntamente los programas informativos de Proceso TV. A partir de ahora, la revista transmitirá Proceso TV por su web proceso.com.mx y Rompeviento seguirá con su programación habitual. Y bueno, para arrancar este nuevo programa que tenemos hoy, estamos a unos días de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, en Brasil. Por ello, nuestro programa tiene muchísimo que ver con este tema. En este caso, vamos a empezar aclarando algunas cosas que el Comité Olímpico Internacional se dio después de un pago de aproximadamente $130 millones al señor Carlos Slim. Se trata, por supuesto, de los derechos para transmitir todas las Olimpiadas. Así, únicamente el Canal 11, el 22, Claro TV, Claro Video y todas las plataformas del señor Carlos Slim podrán transmitir los Juegos Olímpicos. En el resto, es decir, la televisión abierta de Televisa, TV Azteca o los demás, no podrán hacer uso de absolutamente nada de lo que tenga que ver con los Juegos Olímpicos, a excepción de grabaciones de 6 minutos al día, divididos en 3 segmentos, en 3 noticieros, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Tampoco se permitirá a todo lo que tiene que ver con videos en demanda o hacer, ya saben, lo que usted puede ver en YouTube, Periscope o Twitter que tenga que ver con noticieros y que tenga que ser con una transformación o animación de los Juegos Olímpicos. Bueno, dicho esto, que es muy importante que lo sepan todas las plataformas digitales, arrancamos con nuestro compañero coordinador del área internacional, Homero Campa. Homero, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Bueno, pues Homero, tú como encargado de toda el área internacional de la revista Proceso, has estado en contacto permanente con los corresponsales y sabes toda la situación política que se vive en Brasil. ¿Cuál es la situación a unos días, a escasos 4 días de que arranquen estos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro? Pues Jesús, la verdad es que los Juegos Olímpicos agarran a Brasil en un estado de ánimo muy deprimido. Por un lado, tienen una situación económica sumamente desastrosa. El estado de Río se declaró en estado de calamidad financiera, que es un argumento que utiliza para que la federación les pueda dar dinero o financiar, pero bueno, implica que en términos económicos tienen problemas hasta para pagar a su burocracia, para pagar a la policía. Tienes por lo mismo un problema laborales, hay huelgas, desde marzo hay una huelga de maestros de secundaria en el estado de Río, tienes problemas con los agentes aduanales que ahí están deteniendo en las aduanas el tráfico de muchas cosas, incluyendo pues lo que se importa para las Olimpiadas, que van desde bicicletas para los ciclistas, caballos, todo el equipamento para tiro de arco. No es que lo estén deteniendo, sino que el trámite se hace muy lento y muy burocrático. Y eso en la parte, digamos, operativa, pero tienes una crisis política, porque tienes un presidente en funciones provisional y una presidente suspendida temporalmente. Entonces tienes dos presidentes. Y en este caso, Homero, tenemos 2 presidentes allá, Dilma Rousseff y Michel Temer. ¿Quién va a inaugurar los Juegos Olímpicos? Y también, nada más, quería recordar un poquito este asunto de Romario, este gran delantero y que ganó los Juegos Olímpicos de Atlanta, si mal no recuerdo, y es uno de los que votó en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Y ahora se arrepintió. Y hoy está arrepentido, ¿no? No sé si por la crisis que está viviendo hoy el país, pero el punto es que uno de los grandes futbolistas, uno de los grandes olímpicos, votó en contra y hoy tenemos, gracias no por su voto, obviamente, pero tenemos con ese voto más
ya 2 presidentes. ¿Cuál de los 2, Homero, van a inaugurar estos Juegos? Eso mismo se preguntó el Comité Olímpico Internacional y la respuesta es que es el presidente en funciones. Okay. Va a ser Temer. El asunto es que el impeachment o juicio político contra Dilma Rousseff no ha concluido. La Cámara de ¿Senadores? ¿El Congreso? Falta el Senado. Hay una ratificación o no en el Senado si las 2/3 partes del Senado, que son 51 senadores, ratifican la suspensión. Entonces la salida de Dilma Rousseff ¿Va a ser en definitiva? Definitiva, pero si no logran ese consenso, regresaría a concluir su periodo, su gestión. Hay que tomar en cuenta que, la razón por la cual ella está fuera del poder es por un proceso parlamentario que la acusa de utilizar créditos de las cuentas de entidades públicas para cuadrar las asignaciones presupuestales. ¿Como haber maquillado el presupuesto? Es como para poder, digamos... sacar de una caja a otra y que le cuadren. Y que le cuadre las cuentas de las asignaciones presupuestales. Eso además no es nuevo, lo han hecho otros presidentes. Pero digamos, los enemigos internos de Rousseff se valieron de ello, con un parlamento además sumamente muy cuestionado, porque la tercera parte del parlamento está bajo investigación. Por el caso de Petrobras. Exacto, por la operación Lava-Jato, incluyendo el que impulsó esto, que es Eduardo Cuna, que era el presidente del se decía que Eduardo Cuna, al estar siendo investigado, le solicitó a Dilma que le dieran algunos votos para parar la investigación en contra de él. Dilma se niega y hoy la propia presidenta en receso dice que fue una venganza. Pues hay todos los visos que señalan el PT y el gobierno de que se fue un golpe de Estado parlamentario. Okay. Es decir, la presidenta que había ganado las elecciones en las urnas constitucionalmente por un debate de un proceso administrativo, el Parlamento la destituye en contra de la voluntad de las urnas. En resumen, toda la clase política de Brasil hoy, o gran parte de la clase política, está siendo cuestionada. ¿Qué es lo que tiene molestos a los propios brasileños, ¿no? Eso sería el otro factor. Es decir, a diferencia de cuando se dieron el anuncio, que fue en 2009, perdón, que era una fiesta. Que hasta se fueron a Copacabana. No, fue una gran fiesta en Copacabana, pensemos el contexto, un país 7% de crecimiento. 7% de crecimiento, reservas petroleras recién descubiertas, un protagonismo en el escenario internacional, Lula, era el gran Lula, ¿no? Que había logrado. Líder carismático, jugador global, metiéndose ya en asuntos de resolución de conflictos con Irán y sí, era un gran líder y Brasil se proyectaba como una potencia emergente, miembro del grupo de los BRICS, que jugaría un rol en el escenario internacional a futuro. Tan es así que les dieron la Cumbre de Río, los Juegos de Fútbol del 2014 y estos olímpicos, ¿no? Así es. Y bueno, ahora resulta que todo eso se desmoronó, están en una crisis económica muy fuerte, están en una crisis política, incluso se dice que institucional. O sea, hay incluso gente que pide que se disuelvan todos. No, que se haya una convocatoria de nuevas elecciones y con una reformulación del acuerdo político en el cual se funda la renovación de los mandatos en Brasil. Y en medio de todo esto, Homero, Brasil va a ser el foco de atención durante varios días, pero además tenemos una comunidad de los refugiados y que tiene que ver un poco con la gente que viene de Siria, de todos estos lugares donde se supone que se promueve o nace el terrorismo. En medio de todo esto, de ser el foco, ¿Brasil está preparado para hacerle un frente a un posible ataque o para desactivar? Recordemos que no hay ni para papel de baño, los hospitales están saturados. Imaginemos un
conflicto donde haya varios heridos, ¿se está preparado primero para desactivar y segundo para atender en caso de? Ok, hay aproximadamente 85,000 elementos de distintas fuerzas, desde el ejército hasta policías estatales, municipales, gente que va a estar vestida de civil, etcétera, para cuidar la seguridad de Brasil. Los servicios de inteligencia extranjeros han insistido en la posibilidad de un atentado, y Brasil, que lo veía un poco tanto lejano hace un año, ahora ha tomado como medidas más concretas para la revisión de pasajeros en aeropuertos, para el chequeo de reservaciones. Hay mayor intercambio de información con las agencias de inteligencia de otros países, a partir de algunas informaciones, por ejemplo, de un Twitter de un francés de origen magrebí, que los servicios de inteligencia filtraron a la prensa, y en donde alertaba o hablaba de un posible atentado en Brasil. Es decir, los brasileños han tomado en cuenta lo que ha pasado en Europa en recientes fechas. Me da la impresión de que sobre todo lo que ocurrió en Niza, es decir, que con pocos elementos sin nada sofisticado, mataron a una multitud, es decir, y vamos a recordar que en Brasil va a haber multitudes, ¿no? Sí, porque pensemos en Río de Janeiro, donde están todos concentradas todas las delegaciones, pero habrá otras ciudades de Brasil que estarán viendo, no sé, a través de televisores, que se presenten concentraciones. Así es. Y que ahí pudiera haber que un lobo solitario o algo por el estilo, ¿no? Cualquier cosa. Ahora, en efecto, la infraestructura para hacer frente a una emergencia de ese tipo, pues parece que sí tendría problemas. Es decir, los hospitales en Río, si hubiera una necesidad de emergencia, no tienen la capacidad, es decir, no se crearon pabellones extras ni camas extras, porque el presupuesto no les alcanza. No les da para les da para eso. Es decir, ¿qué otra cosa puede haber? La línea 4 de Río, que va a comunicar el centro con la Villa Olímpica, estaba recientemente, antier la inauguraron, ¿no? Es decir, pero todavía no está aprobada. No está aprobada, exacto. Entonces, cualquier bronca tendrá efectos en la movilidad y en el manejo de multitudes. Es decir, las obras se terminaron a última hora, sin probarse, sin simulacros, etcétera. Pues eso implica riesgos a la hora de los hechos, de la operatividad, siempre existe. De la manera de actuar. Homero, estamos casi a punto de irnos. Yo te preguntaría dos cuestiones. Una, la que tiene que ver con, se habló mucho en los Juegos Olímpicos, cuando Grecia recibió, fue la sede de los Juegos Olímpicos, había una crisis, pero se pidieron varios recursos extras para poder hacer construcciones, remodelaciones y todo esto, y hay quien dice que esto empujó o ayudó a que la crisis estallara. ¿Esto pudiera darse también en Brasil, dado que hay una situación económica bastante crítica? Esa es la primera. Y la segunda, una belleza de delegación, la delegación de refugiados, si nos puedes hablar brevemente. Empecemos con la primera que te comenté. Acá yo creo que es al revés. Cuando Grecia realizó los Juegos Olímpicos no estaba en crisis. La crisis fue posterior a los Juegos Olímpicos. Acá es al revés, y esa es la gran paradoja. Empiezas unos Juegos Olímpicos con crisis ya incluida. Es decir, antes de iniciar los Juegos ya estás en crisis. ¿Qué es lo que esperaban con los Juegos Olímpicos? Pues a lo mejor recuperar la inversión, que el turismo fuera suficiente, que digamos toda la inversión en televisión, en infraestructura, etcétera, pudiera regresar la inversión, que si no mal recuerdo es de 11.500 millones de dólares. Y los refugiados, me da la impresión de que no lo van a recuperar, entre otras razones por la mala imagen que ya proyecta Brasil en términos de eficiencia, corrupción. El Zika mismo, es decir, la onda del Zika ha impactado a turistas y a algunas delegaciones, a pesar, la verdad, es que la posibilidad de contagio es mínima. Va a ser en verano, es en Río, no va a ser en otras ciudades, y solamente afecta realmente a mujeres embarazadas. Y la delegación, brevemente, 10 segundos. Por primera vez va a haber una delegación de desplazados
son 10 desplazados que van a competir bajo la bandera de la ONU. Son en un contexto en donde del año pasado el mundo registró el récord histórico de desplazados a nivel internacional. Entonces van a competir una nadadora siria, 2 judocas congoleses. Maratonistas de media distancia de Sudán del Sur. Es decir, son gente que ha vivido historias muy dramáticas saliendo de sus países. Que no tienen patria y hoy van a hacer una delegación. Van a hacer una delegación aparte. No se espera que ganen ninguna medalla. Es el efecto político que pudiera tener. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Bueno, pues continuamos aquí en Proceso TV. Vamos ahora a la parte deportiva y para ello tenemos a una especialista en esta materia. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Beatriz Pereira. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Jesús. ¿Qué tal? Bueno, pues Beatriz es reportera de la revista Proceso y por supuesto que ella, que es una especialista en esta materia, nos va a hablar de lo inédito del número de integrantes para la delegación, así como inédito es esta parte de los atletas refugiados, inédito el número e inédito los conflictos en materia deportiva en este gobierno. Bueno, inéditos los conflictos, no, esos son históricos. ¿Esos son históricos? Exacto, pero sí inédito que por primera vez un grupo de atletas refugiados van a participar compitiendo con la bandera del Comité Olímpico Internacional. Son atletas que huyeron de países como Sudán, como Siria, como Etiopía, y que van a ser cobijados por el Comité Olímpico Internacional. Van a poder competir, 5 de ellos, los de Sudán son atletas, los sirios son nadadores, son 2, un hombre y una mujer, y el etíope es un corredor, un maratonista. Entonces, digamos que el Comité Olímpico Internacional está interesado también en mandar un mensaje mundial, ¿no? Sabemos que la crisis de los refugiados en el mundo ha golpeado a muchas personas, y lo que hace el Comité Olímpico es decir, bueno, recibamos a estos atletas que la situación política de su país no les impida realizar el deporte, no les impida participar en unos Juegos Olímpicos, que finalmente es el mensaje que manda el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Estos Juegos hermanan a los países, unen a los atletas, entonces ellos ya llegaron a Río de Janeiro, la verdad es que no van a tener una gran participación, no es precisamente que van a competir por medallas, pero a veces las medallas, a veces no son tan importantes, en este caso, bueno, pues si no tienes ni condiciones para entrenar, ni tantos recursos, el simple hecho de que estén calificados y de que puedan tener una representación por sus países, aunque no lo hagan con su bandera, es importante para ellos. Es un mensaje político también. Y es un mensaje político. Una cuestión humana, ¿no? Una cuestión humanitaria, ¿no? El mensaje que el Comité Olímpico quiere mandarle al mundo, ¿no? Hay que acoger a estas personas desde distintos ángulos. ¿Y la parte de la delegación mexicana es la más grande? Es la más grande desde que se participó en München en 1972. Eran 126 atletas, ahora son 125 porque hay la baja de un corredor por enfermedad. César Ramírez ya no va a participar, es sinaloense, pero los 125 que van, sí es la delegación más nutrida. No necesariamente, Jesús, cuando un país presenta muchos atletas significa que van a tener resultados favorables, es decir, la cantidad no necesariamente refleja la calidad. En el caso de México, la verdad es que no esperamos que haya un gran número de medallas, nunca las ha habido, por supuesto. ¿Pero sí mayor a la de Londres? No, ¿o igual? Mayor, no. Si acaso, en el mejor de los escenarios se va a igualar lo que se consiguió en Londres, bueno, igualarlo en número de medallas. Si no ganas ni una medalla de oro, pues ya por el color, digamos, por el peso de cada medalla, pues la calidad del resultado es inferior. Claro. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues la administración anterior que encabezó Bernardo de la Garza, que bueno, fue un muy mal director de la CONADE, pero tuvo un gran acierto haber contratado a un hombre que es especialista en ciencias del deporte, Vladimir Ortiz, y este señor fungió como director de alto rendimiento en la CONADE. Entonces él diseñó y vigiló muchos de los programas técnicos de las federaciones deportivas mexicanas y se tomaron buenas decisiones de
qué se les tenía que dar a los atletas, viajes, competencias en el internacional, a nivel internacional. O sea, los fogueó bien. Más allá del fogueo, yo te diría, los programas estaban muy bien elaborados, los atletas sabían qué tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer, y arropados con equipos multidisciplinarios, ya sabes, el nutriólogo, la biomecánica, el psicólogo. Todo este grupo de especialistas y personas que hubo trabajan una con la buena ciencia. Coordinación, entonces. Hubo un buen trabajo, se sentaron buenas bases, haber ganado, bueno, la medalla de oro del fútbol no se la puedes colgar a la CONADE, esa la hace la Federación Mexicana de Fútbol con recursos privados, pero las otras que se obtuvieron en tiro con arco, en clavados, en taekwondo, sí son de la CONADE, y además ya era como el seguimiento de muchos atletas que ya venían trabajando con muchos años, y se hizo el trabajo que se tenía que hacer para terminar de afinarlos, y ahí está el resultado. ¿Y los recursos económicos también se aplicaron bien en ese momento? Pues se aplicaron mejor que lo que se han aplicado ahora. ¿Y hoy cuál es la situación? No hubo buenos programas para el alto rendimiento, no hubo una buena aplicación de recursos, había distintas visiones de lo que se quería en materia deportiva. ¿Qué es lo que sucedió? Hoy la situación es que el presidente Peña Nieto cometió un grave error al haber nombrado a Jesús Mena al frente de la CONADE, porque Jesús Mena es medallista olímpico, Seúl 88, exclavadista, abogado, no tenía necesariamente los conocimientos para poder administrar. Sin embargo, si se hubiera rodeado de las personas que le hubieran ayudado a sacar el trabajo, como lo hizo Bernardo, hubiera sido mejor. No le fue bien en su área de alto rendimiento ni tampoco en calidad para el deporte. De hecho, Vladimir Ortiz estuvo un tiempo trabajando en esa área de alto rendimiento, pero después lo despidieron. Entonces, digamos que se cortó ese proceso. Después, cuando nombran a Alfredo Castillo, bueno, es todavía peor, no tiene ninguna experiencia, ningún conocimiento en el deporte, y se empieza a llevar a sus amigos policías a nombrarlos en las diferentes áreas de la CONADE, quienes por supuesto no tienen ni conocimientos ni experiencia. Es decir, yo te diría, la titular del alto rendimiento es una abogada que ha trabajado con él en Profeco, que estuvo también en Michoacán. Entonces, una persona así no puede pretender llegar y decirles a las federaciones qué tienen que hacer, vigilar si las decisiones que están tomando. Este señor llegó, cerró la llave, se peleó con las federaciones, y muchos atletas fueron, digamos, los que sufrieron las consecuencias de esto, porque de pronto dijo, nadie más viaja y no voy a pagar viajes y todos hacen turismo deportivo. Y no es que necesariamente estuviera mal, pero creo que con la misma vara me los midió a todos. Entonces, no todos los atletas tuvieron la preparación, ni los programas técnicos que debieron haber tenido. Sin embargo, bueno, pues el deporte es muy generoso, y el deporte te dice que cuando tienes atletas que ya vienen trabajando con muchos años, hay una inercia, ya a veces el atleta con el entrenador puede seguir solo, y solamente pequeños ajustes te pueden permitir obtener los resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no haces esos pequeños ajustes, una posible medalla se convierte en me quedé en cuarto o en quinto, o una medalla de oro es en plata. Para que la audiencia entienda, Beatriz, cuando te refieres a Alfredo Castillo, es muy importante recordar que lo mandó, es una gente muy cercana al señor Enrique Peña Nieto, lo mandó a Michoacán como un comisionado para el área de seguridad, y dejó todavía en un desastre mayor allá en Michoacán. Por eso te referías a él como un asunto policíaco, ¿no? O sea, trató a la CONADE cual si fuera un asunto de policías y no un asunto de deporte. No tenía absolutamente nada que ver lo que hacía, ¿no? Y trató a las federaciones deportivas también con una suerte de persecución policiaco, y a muchos atletas. Aida Román, que es medallista de plata en Londres 2012, prácticamente la acusó de que se iba a pasear con los recursos públicos, cuando la realidad es que sí existe una problemática muy difícil en el deporte mexicano, y que sí hay muchos presidentes de federaciones, la mayoría que han abusado, que se han gastado y despilfarrado y dilapidado los recursos, pero yo creo que él tenía que haber seguido dos caminos: una acción por la vía administrativa o por la vía judicial, por la cual él quería, digamos, poner orden en el deporte, pero por la otra tenía que haberle encargado a los mejores la verificación, la vigilancia, el diseño de los programas técnicos. Pero si se peleó con las federaciones y ya la CONADE no pudo vigilar los programas de las federaciones y no les daba dinero, y las federaciones tenían que hacer maromas porque nunca habían conseguido dinero, estaban acostumbrados a que la CONADE les pusiera los recursos en la mano para operar, pues tuvimos lo que te digo, ¿no? Que muchos atletas no tuvieron la mejor preparación. ¿Qué va a ocurrir con México en Río 2016? Que en el mejor de los escenarios, y esa es una estimación que hizo el jefe de misión, Mario García, un integrante del Comité Olímpico Mexicano, es entre 5 y 7 medallas. O sea, quizá igualar las de Londres. Quizá igualar las de Londres, pero yo te diría, si tú tuviste 4 años para trabajar y tuviste
tuviste presupuesto, porque no es una cuestión de presupuesto, tú le puedes poner $1 millón en la bolsa a cada atleta y eso no va a garantizar que van a ganar una medalla. No, debe de haber un programa y como tú dices, nutrición, psicología, y tiene todo. que haber ciencia del deporte y tiene que haber que no metas a tus amigos a darles las becas, aunque no sepan absolutamente nada, y que los atletas tengan a las personas con los conocimientos necesarios que se necesitan para que los puedan preparar como se necesita. Y con base en eso, ¿qué es lo que estamos esperando ahorita, Beatriz? Pues mira, estamos esperando que haya un buen resultado con una marchista, con Guadalupe González. México no ha ganado una medalla en marcha desde Sydney 2000 y Guadalupe es una gran esperanza. Le beneficia además que ella fue la que pasaron a primer lugar con una china que le quitaron por el dopaje. En el ranking. ¿En el ranking? Sí, pero la China solamente está castigada un mes, entonces la China va a poder... Va a competir, pero la que no va a competir es la rusa, entonces por este castigo de la... de la Federación Internacional, del Comité Olímpico Internacional, de que el equipo de atletismo de Rusia no participe, eso le beneficia a Guadalupe. Pero aunque estuviera la rusa, esta chica tiene altas probabilidades de obtener una medalla, de acuerdo a las marcas que ha tenido y al ranking mundial que ha manejado, que ostenta actualmente. También habría un extraordinario resultado con Alejandra Zavala en un deporte en el que México es de tiro deportivo. México nunca ha ganado una medalla en tiro deportivo. Esta chica es de Jalisco y otra vez por los resultados que ha tenido en Copa del Mundo, por las puntuaciones que ha tenido, todo parece indicar que está muy cerca de poder alcanzar una medalla. Y los deportes donde ya México se ha acostumbrado a ganar, en clavados. En taekwondo, María Espinosa. Taekwondo sí hay nuevamente posibilidades. Sí, está María Espinosa, que es campeona olímpica en Beijing, que es bronce en Londres, y que bueno, sin duda es de las mejores atletas en la historia que ha tenido México. Y gimnasia en aros. Daniel Corral, o en caballo. En caballo con arzones y en las barras paralelas, fue quinto hace 4 años, entonces esperaríamos de Daniel un buen resultado. Pero mira, Jesús, yo lo que te voy a decir es que este asunto de las medallas es complicado y sí cuesta un poco de trabajo tratar, porque no se trata de que adivines, se trata de que con los resultados al ranking que llevas, ¿no? Y las puntuaciones y lo que han obtenido, tú puedas hacer una proyección de que pueden ganar. Ahora, ¿qué puede ocurrir ahí? Pues puede ocurrir que ese día el nerviosismo le falle la pistola a Alejandra Zavala, que Daniel no salga muy bien. ¿Recuerdas tú aquellos Juegos Olímpicos donde estaba Denise, una chica de Baja California, que era la favorita para gimnasia, y se puso nerviosísima y se cayó y fue un desastre su participación? Exactamente. Sí, eso puede suceder, eso ¿no? puede suceder. En teoría, y eso ya es algo que tú tienes que, como país, ir eliminando, porque los para nervios eso está la psicología, ¿no? Para eso están un montón de situaciones, cómo trabajas con los atletas para que puedan perder eso, ¿no? Y obviamente la experiencia también lo reduce. Pero yo te diría que en este momento es más bien una cuestión de ciencias del deporte. Los países que ganan medallas, que además tú puedes verlo con el ejemplo de China. China era un país que llegó por primera vez a Juegos Olímpicos en Los Ángeles, y en cuestión de unos cuantos años, cuando fueron los Juegos Olímpicos de 2008, ganaron los Juegos Olímpicos por encima de Estados Unidos, que siempre lo habían ganado junto con Rusia, ¿no? Acuérdate esa gran disputa que había, claro. ¿Quién ganaba más medallas? Venían de la Guerra Fría también. La Unión Soviética o Estados Unidos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues siguen trabajando en la ciencia y se especializan tanto, y sus atletas están tan bien preparados. Incluso en Cuba, que no tienen tanto dinero, lo hacen. Cuba manda a sus equipos olímpicos porque saben, este va a ganar oro, este va a ganar plata, este va a ganar bronce, este porque va por sí quinto, se aplica sexto, la ciencia deportiva que tú mencionas. Sí, porque con todas las carencias que tienen, trabajan muy a fondo eso, y saben investigar y se saben rodear de los países que los ayudan. Y ya para terminar, nos queda muy poquito tiempo, Beatriz, la sub-23 esta de la que tanto, creo que es campeona, ¿no? Llega como campeona. Sí, son los defensores de la medalla de oro. Pues espera lo mismo. De hecho, te comentaría que la revista Sports Illustrated, que siempre hace pronósticos y casi nunca falla, dice que México va a ganar medalla de bronce en fútbol. Eso sería... Sports Illustrated dice que no le da más de 2 medallas a México, con María Espinosa y en el fútbol. Entonces, en el fútbol no tienen el camino tan fácil, pero el entrenador Raúl Gutiérrez dice, ¿no?, que ellos no voltean a ver el pasado, ellos van hacia adelante. Que su equipo haga su propia historia y que no les pese traer esa medalla.
obviamente saben que son un equipo favorito, obviamente llegan con esa ventaja de que el rival los respeta porque saben que es el campeón defensor, pero el equipo, bueno, no llegó tan fuerte ni tan bien como la selección hace 4 años, pero bueno, cada historia es una página claro, en blanco. Y recordemos que Brasil perdió ante Alemania en las pasadas, cuando Brasil es muy fuerte. Hoy quizá los brasileños quieran limpiar el honor, y en esta categoría... Bueno, Brasil perdió con Alemania en el Mundial y México le ganó la medalla de oro a Brasil en los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo interesante de Brasil estos Juegos Olímpicos? Que nunca han ganado en todo, menos una medalla olímpica. Entonces, siendo sede, ellos traen como la consigna de que tienen que ganar ese oro. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias, Beatriz, por haber estado aquí con nosotros. Y recuerde, Proceso TV sigue adelante y por favor véanos 9 de la noche todos los lunes.